el jefe de la delegación venezolana en el Parlatino. Con él queremos conversar. ¿Por qué? Fíjense ustedes, hay varios temas. ¿Qué está pasando en el ámbito latinoamericano con la situación precaria de Venezuela en cuanto a los derechos democráticos, en cuanto a la vigencia de la Constitución, con el ataque que tiene el gobierno junto con el CNE y el TSJ contra la Constitución y contra los derechos democráticos, pero muy especialmente contra algo que yo estoy seguro que es muy, digamos así, como muy delicado para, digamos, las instituciones democráticas de cada uno de nuestros países en Latinoamérica. Y es el ataque feroz para desconocer a la Asamblea Nacional de Venezuela, para desconocer a la soberanía popular del voto que eligió a esa mayoría, etcétera. Y justamente en este momento, o sea, en estos días, ha estado el diputado Julio Borges, quien es presidente de la Asamblea Nacional, en Brasil. Sostuvo reuniones con grupos parlamentarios, con los presidentes de los dos bloques parlamentarios, o sea, de la Cámara del Senado, de la Cámara de Diputados, también con el canciller. Y por cierto, esto último ocasionó unos mensajes muy amenazantes de la señora Delcy Rodríguez. Bueno, diputado Ángel Medina, bienvenido otra vez a Público y Confidencial. Cuéntanos, ¿cómo es el ambiente en Latinoamérica con lo que está pasando, los ataques del gobierno contra la Constitución, el desconocimiento a la Constitución y el desconocimiento a la Asamblea Nacional? Saludos, Damián, y bueno, saludos a todos los que nos escuchan. Mira, desde el año pasado, América Latina, especialmente nuestra región, nuestros vecinos, no solamente que están preocupados con lo que pasa en Venezuela, sino que también están ocupados de lo que pasa en Venezuela. Y no es de gratis que un canciller, como una canciller tan grande, tan influyente como la de Brasil, reciba a Julio Borges. No es de gratis que tanto el presidente de la Cámara del Senado como la Cámara Baja en conjunto reciban al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Eso no es de gratis. Eso es precisamente por todo lo que están viendo, que es la destrucción paulatina de las instituciones y sobre todo la democracia en ese país. No solamente pasa con Brasil, va a pasar con prácticamente gran parte de América Latina, que durante este año va a estar muy activo en función, sobre todo los parlamentarios de América Latina, en función de defender y de levantar su voz a favor de la democracia en Venezuela y de los atropellos, en contra de los atropellos que estamos viviendo en la Asamblea Nacional. Sí, ahora, yo te preguntaba también, porque como tú has estado en varias reuniones del Parlamento Latinoamericano y por supuesto en esos contactos con parlamentarios de varios países, por algún testimonio, vamos a decirlo, más directo, más personal, más que tú hayas podido captar, que has oído, que te han preguntado, ¿cuál es el ambiente? Mira, el ambiente es un ambiente, y te lo voy a explicar de esta manera, es un ambiente dividido, lo que existe en América Latina. Y esa división es buena, porque hace 10 años era impensable que un parlamentario de cualquier región te hablara mal de Venezuela. Hace 5 años era impensable que en la Organización de Estados Americanos se tocara el tema de Venezuela. Hoy hay un escenario totalmente dividido y dividido que va creciendo a favor de la democracia y de un cambio en Venezuela. Esa es la división que es positiva. Tú consigues, por ejemplo, en el Parlamento Latinoamericano, consigues una gran cantidad de diputados de gran parte de América Latina que están muy preocupados por lo que nos pasa a nosotros como diputados, preocupados por lo que le pasa al país. Todos te preguntan cómo es el tema de los alimentos, cómo es el tema de los medicamentos, cómo es el tema de la inseguridad, que todos esos números le llegan a ellos. Y nosotros además también le llevamos informes permanentemente a ellos. Ese gobierno pareciera que no quiere salir a través de un mecanismo democrático, se niegan las elecciones. Y esa opinión ha venido creciendo todos los días y todos los meses en América Latina, y en el espacio del Parlamento Latinoamericano, que era un espacio prácticamente revolucionario hasta hace 2 años, revolucionario de América Latina, eso ha venido cambiando y hoy tienes voces que no solamente son solidarias con nosotros, sino que levantan su voz a favor de Venezuela y a favor de la democracia en toda América Latina. Porque el caso no solamente es Venezuela, son otros como Nicaragua y otros casos como otras naciones donde se le han hecho atropellos a diputados y a los parlamentos. Claro, pero digo, por ejemplo, el hecho del desconocimiento descarado que tiene el gobierno con la Asamblea Nacional no es algo que causa, incluso entre gente que a lo mejor podría tener alguna afinidad o alguna simpatía política
con el gobierno anterior de Chávez o algo, pero dice, oye, pero esto no puede ser. Digo yo, no sé, pregunto. Hasta el más pana de este gobierno calla. Y ya cuando hay silencio, hay aceptación. Claro. Te repito, hace 5 años ellos hubiesen lanzado diciendo que era un golpe de Estado, que somos unos desestabilizadores, que no queríamos elecciones, bla, 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 bla. Pero hasta hoy día, hasta el más radical amigo del gobierno calla. Y ese silencio habla mucho más que sus palabras, en muchos casos. Pero nosotros hemos llevado denuncias del cerco institucional, de violencia y administrativo que le tienen a la Asamblea Nacional sobre la crisis que se está viviendo en Venezuela, y eso sorprende a cualquier despistado y a cualquiera que menos sepa de Venezuela, sorprende a cualquier diputado de América Latina. Sí, efectivamente. Ahora estamos conversando con el diputado Ángel Medina Davis. Ahora, Julio Borges está en Brasil, tiene varios días allá. Él es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y él ha estado en esas reuniones que tú nos has descrito. Y de una de esas reuniones apareció una propuesta, no sé exactamente y te pregunto de quién es esa propuesta, de hacer una especie de encuentro de parlamentarios de toda América Latina en solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela y contra el desconocimiento que contra ella está haciendo el gobierno. ¿Cuál es más o menos esa iniciativa? ¿Cuál es la idea? Y a favor de la democracia en América Latina. La idea parte de principalmente los presidentes del Senado y los presidentes de la Cámara Baja de Brasil. Es una propuesta que están haciendo para que sea el propio Brasil incluso el que reciba a parlamentarios de América Latina para tratar el tema de la democracia en América Latina, y uno de esos temas es el tema de Venezuela. Que haya como una especie de red de parlamentarios de América Latina en función de levantar su voz, de hacer la observación y de hacer la presión internacional necesaria para que se haga un reconocimiento real de lo que es no la asamblea, de lo que es la voluntad de la gente, porque al final esa asamblea no está ahí porque nosotros quisimos estar ahí, está ahí porque votaron 14 millones de personas por ella, y eso es lo que está sucediendo desde el gobierno hacia la asamblea, es el desconocimiento de la voluntad del pueblo, y eso es gravísimo para una democracia. Por eso es que esa iniciativa la tomamos de una vez, porque es una iniciativa que hemos venido trabajando en varias oportunidades, incluso con diputados nicaragüenses, con algunos diputados del Parlamento Latinoamericano, con diputados del Parlasur. Se ha venido cocinando desde hace muchos meses, y creo que esta iniciativa de Brasil es como la cristalización clara y más concreta de ese deseo de unirnos muchísimos parlamentarios a favor de más y mejor democracia en la región. Ahora, pero fíjate tú, Ángel, yo estoy seguro que si en este momento alguien le pudiera preguntar a algún funcionario del gobierno, por ejemplo a la canciller, dirían una de esas frases esas que ellos tienen prefabricadas, para eso es que esa es la derecha continental y el imperialismo, claro, y el yo no sé qué cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, en esos contactos, los parlamentarios que muestran su preocupación y sus ganas de hacer algo en solidaridad con la Asamblea Nacional de Venezuela y con el pueblo de Venezuela y con la democracia venezolana, ¿de qué clase de tendencias políticas hay? No, de diversas tendencias políticas. Hay, por ejemplo, de partidos muy nuevos en América Latina, de reciente formación, por ejemplo en Centroamérica, que hay varios partidos de reciente formación, pasando por partidos tradicionales en América Latina, partidos socialistas, partidos de centro, partidos de social cristiano. Hay varios, hay de múltiples orígenes, ideologías, proyectos, porque al final lo que nos resume o lo que nos une es la democracia, es la necesidad, correcto, de que se respeten los parlamentos, es la necesidad que se respete el trabajo de un parlamentario que no fue electo a dedo, fue electo por la gente. Eso es lo que al final nos une a todos como claro, latinoamericanos. Es que, incluso, te pongo el ejemplo de diputados europeos que han levantado su voz abiertamente a favor de un cambio en Venezuela. Correcto, pero yo te lo pregunto porque en los años 70, 80, varios de estos países de nuestra América Latina sufrían dictaduras militares. Sí, y algunas de ellas muy brutales, ¿no? Algunas de ellas muy criminales. Y los gobiernos venezolanos, con virtudes y defectos, recibían y apoyaban a los perseguidos políticos, apoyaban a los grupos políticos, etcétera, de diversos signos que eran perseguidos,
apoyaba la democracia en esos países, nunca apoyó las dictaduras militares, digo, los gobiernos democráticos venezolanos. Entonces, uno dice, pero por ejemplo, ¿qué hacen partidos como los partidos de la alianza gubernamental en Chile, que es un partido, bueno, una alianza donde hay partidos de centro izquierda, de centro, etcétera, partidos socialistas, o de otros países, incluso de Brasil? En fin, ¿cuál es la actitud de ellos? Mira, la actitud, como te digo, la actitud es de preocupación. Para empezar, muy pocos se acuerdan de esa historia de solidaridad de Venezuela. Ay, caramba. Es importante rescatarlo, porque también hay diputados que tienen 40 años o menos y realmente esa historia no nos tocó, no la vivimos. Pero si hay plena conciencia de lo que está pasando en Venezuela, que es gravísimo. Que se destruyeron las instituciones, que se pretende aniquilar a la Asamblea, que se pretende impedir que la gente vote, o sea, todo eso está ahí. Y eso sí les llama la atención más que la historia de solidaridad, es la historia presente, lo que se está destruyendo y lo que significa la destrucción de la democracia en Venezuela, lo que significa para toda América Latina. Todos tienen plena conciencia, y tienen plena conciencia de esos regímenes dictatoriales que han vivido, que son cruentos en muchos casos, y tienen plena conciencia que tienen que dar lucha contra eso, contra el militarismo, contra la autocracia, contra los deseos de mantenerse en el poder o perpetuarse de un poder. Ya. Mira, un último tema. La canciller Delcy Rodríguez se puso furiosa con todas estas actividades del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Julio Borges, en Brasil. Pero furiosa, perdió completamente la sindéresis. Y escribió en su cuenta de Twitter varios mensajes. Por ejemplo, dice: la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la ilegítima reunión entre Julio Borges y el canciller de facto, José Serra. Luego dice: el usurpador de funciones, señor Julio Borges, mira cómo lo llama, usurpador de funciones, implicado en delitos contra el orden constitucional en Venezuela, hace gala de amistades corruptas. Y prácticamente amenaza pues a Borges, porque además califica una y otra vez al canciller de Brasil como canciller de facto. Ahora, yo me pregunto, si yo soy canciller de un país y considero que es X otro país lo que tiene es un gobierno de facto, para empezar no tendría relaciones diplomáticas con ellos, o los tendría reducidos a nada, y no tendría relaciones comerciales con la S en dólares, con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que eso es un gobierno y un canciller de facto? Pero, mira, mándame alimentos porque aquí no tenemos nada y hagamos convenios de alimentos. ¿Cómo es eso? Bueno, no, ustedes ya conocen la actitud de la canciller, es permanentemente la rabia como forma de acción política, la prepotencia además, y la poca ejercicio de la diplomacia. O sea, no es nuevo que ella lance esos tweets, ni con venezolanos, ni con dirigentes o jefes de Estado o representantes de Estados extranjeros. Es una ilógica, una permanente insulto a la diplomacia venezolana lo que hace la canciller. Pero más allá de eso, los enemigos, por ejemplo, ella decía con los amigos, hacer amigos de los corruptos. Mira, nosotros no somos amigos de los que se palillaron 25 mil millones de dólares en Cadivi, ni somos amigos de esos que fueron ministros y hoy son ministros y que han sido acusados permanentemente por ganar dinero de la importación de alimentos, o ganar dinero con las plantas eléctricas, o ganar dinero con la reparación de hospitales que nunca se dio. Nosotros no somos amigos de esos corruptos. En cambio, ella, como canciller, y los panas de ella que están en el gobierno, sí son muy panas y amigos de quienes se palillaron y robaron a la nación. Así que no venga a hablar ella de amigos de los corruptos, porque para corruptos tenemos aquí para exportar, y es lo que nosotros precisamente queremos acabar y queremos cambiar para un país distinto. Y sobre lo otro, mira, Julio es el presidente de la Asamblea Nacional y tiene dentro del marco de la Constitución la posibilidad y la potestad de reunirse con otros parlamentarios y de intercambiar opiniones políticas sobre su nación frente a otras naciones. Eso claro, no lo va a cambiar nadie, porque sigue siendo un político con la libertad que todavía nos da el tener conciencia, el tener la capacidad de luchar contra el cambio de los que quieren principalmente. Pero fíjate tú, Ángel, es que justamente ella asoma una cosa, lo llama usurpador de funciones y dice claro, que él ha cometido graves delitos contra el orden constitucional. Dicho así, más allá de del estilo ese tan
tan terrible de la señora canciller pareciera una amenaza, pareciera algo así como que van a intentar alguna acción represiva contra el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, porque ella no lo reconoce. Lo que está diciendo es que no lo reconoce como presidente de la Asamblea Nacional ni como diputado. Y el mismo argumento lo tiene Diosdado Cabello, ¿no? Sí, es que no es que pareciera, es que es una amenaza permanente contra la Asamblea Nacional. En menos de una semana le suspendieron 2 pasaportes a 2 diputados. Por cierto, los 2 de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, cuyo principal labor es tener el pasaporte al día para poder participar en los eventos internacionales. En menos de un mes o en menos de un mes y medio tenemos a un diputado como es Gilbert Carlos detenido ilegalmente y otros tantos que se les reactivaron casos por corrupción del año 1920, sabrá Dios de cuándo. Entonces, la gran verdad es que no es que pareciera amenazas, son amenazas permanentes contra el ejercicio pleno de la democracia y del mandato que nos dio la gente. Así que al final todo esto es lo que precisamente estamos luchando, contra esas amenazas sin sentido, que además dan una muestra clara y evidente de la debilidad que tiene el gobierno y que se inventa este mismo argumento que es repetido durante muchísimas décadas, este mismo argumento del golpe, el contragolpe y la insurrección para tratar de evitar que los venezolanos que decían el camino del futuro de la nación. Ahora, ¿ustedes piensan que puede haber una acción directa cuando Julio Borges regrese al país? ¿Se están adelantando, están promoviendo algo precisamente para que se sepa? Porque esta amenaza es muy grave, esa que dice ella. Eso se está dando a conocer en parlamentos del resto de América Latina. Mira, ya Julio Borges está en el país. Caramba. Ya regresó. Él está en Venezuela y hasta ahora sigue haciendo sus actividades, como las seguimos haciendo todos, pues, seguir haciendo sus actividades y seguir trabajando por una mejor asamblea, por un mejor país. Bueno, y esperemos a ver. Acuérdate, Damián, que yo soy uno también de los acusados. El año pasado fue acusado en fiscalía por traición a la patria. Todo aquel que salga de fuera de Venezuela a decir que lo que está pasando en Venezuela es un desastre, como lo es, entonces es traidor a la patria. Bueno, aquí entonces el 80% de los venezolanos somos traidores a la patria, pues tenemos plena conciencia de que lo que estamos viviendo no es lo que deberíamos tener. Sí, señor. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, pues, diputado Ángel Medina, muchas gracias por tu participación, por supuesto, público y confidencial, siempre a la orden. No sé si hay algún elemento que tú quieras agregar al despedir. Estas actividades van a seguir dándose y vamos a seguir teniendo solidaridad de los parlamentos y de los pueblos de América Latina. Muy bien, muchas gracias. Saludos, suerte. Saludos, Damián. Bueno, fíjense ustedes.